La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de un síndrome, el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es este síndrome? ¿Qué significa el síndrome de Peter Pan? Y atención, quien va a hablar con nosotros es la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. Y este es el detalle que tenemos. En los años 80, el psicólogo Dan Keeley observó que algunos de sus pacientes se negaban a aceptar las responsabilidades implícitas a la edad adulta, agrupando los comportamientos que estos presentaban bajo el nombre de síndrome de Peter Pan. Es más frecuente en varones y habitualmente se asocia a problemas para proporcionar seguridad a otra persona, ya que ellos mismos son los que necesitan sentirse protegidos por otro. ¿Por qué Peter Pan? Porque bueno, ya es el cuento de Peter Pan, que vivía en una isla donde todos eran niños y nadie envejecía, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el nombre de Peter Pan. Y solamente al leer así ya se me ocurre un montón de nombres que podrían venir perfectamente con este Peter Pan. Pero vamos a hablar en el programa de esto. Claro, del perfil de quien tiene el síndrome de Peter Pan, que no acepta las responsabilidades normales de la edad adulta. Bueno, vamos a hablar de esto y como esto es Padres al Día, ¿cómo influye un papá con síndrome de Peter Pan en sus hijos? ¿Qué hace una mamá casada con alguien que tenga este síndrome de Peter Pan? ¿Y cómo lo podemos detectar? Si hay tratamiento, todo eso vamos a consultar con nuestra invitada. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, habitualmente agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por estas marcas que están apoyando al programa. Muchísimas gracias. Comenzamos el programa de esta manera, no te pierdas, esto va a estar fantástico. El síndrome de Peter Pan. Hacemos un corte, recibo a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete, ella es psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Muy Bienvenida bien. al programa. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Un placer tenerte aquí y el tema, realmente el tema es apasionante esto. El síndrome de Peter Pan. ¿Cómo es un adulto que tenga este síndrome de Peter Pan? ¿Cómo es en la vida? Su característica. Sí. En realidad este síndrome, como bien lo dijiste, es un trastorno en el desarrollo, se gestó en la infancia, y ya cuando los vemos de adulto, están todas las características de un niño, pero en un cuerpo grande. Es como que esta persona creció en cuerpo, pero no en lo que es el perfil del niño se mantiene. Todo esto que hace al niño, la inmadurez, la inseguridad, los caprichos, las rebeldías, están muy presentes en él. Y claro, llama la atención porque es un cuerpo de grande, digamos, pero con una característica de niño principalmente, ¿verdad? O sea, no es que la persona grande cree que es niño, sabe que es una persona grande que tiene tantos años y todo, pero su accionar es con la inexperiencia y sin tener la responsabilidad que tiene un adulto. Así mismo, en realidad crece, va desarrollándose con este perfil, o sea, no evoluciona en lo que tiene que ser un adulto característica. Espera, ¿puedo repetir? Sí, por favor. A ver, ¿cómo fue? Bueno, en realidad, entonces, esta persona va creciendo, decíamos, en edad, más no en las características propias de un adulto, ¿sí? Lo que él va a ir incorporando va a ser cosas propias del ambiente, pero que a él le beneficien.
Entonces, no responsabilidades, sino sí el placer, sí el juego, sí los amigos ocasionales, porque tampoco tiene muy buenos amigos y duraderos que son propios del adulto, sino tiene los clásicos, digamos, socios, los amigos de diversión. Les cuesta todo lo que tiene que ver con responsabilidad. Esa es la gran diferencia con un adulto, que aquel niño que fue creciendo, fue un adolescente, fue un adulto y fue incorporando normas, reglas, responsabilidades propias de lo que va a ser el mundo del mañana de este ser. Este perfil, este síndrome caracteriza entonces a los chicos o adultos que no quieren crecer. Más bien es eso un poquito. Bueno, y en el programa de hoy tenemos mucho material, vamos a hablar con Yolanda y queremos enfocar el síndrome de Peter Pan desde dos lugares. Uno, ¿qué hago si estoy casada con una persona? Mi marido tiene el síndrome de Peter Pan, tenemos familia, tenemos hijos, ¿cómo es la educación? ¿Cómo viene eso? Y otra cosa es, bueno, nosotros padres, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro niño no tenga este síndrome de Peter Pan cuando sea adulto? Son las dos miradas que queremos darle a este tema, Yolanda, porque nos parece impresionantemente interesante. Cuando de repente vemos gente y decimos, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Ya es grande y es así de irresponsable. Y es divino, y es simpático, y es cariñoso, y juega con sus hijos, y todo eso, toda esa parte 10 puntos. Pero cuando llega el momento de la verdad, de la responsabilidad adulta, se borra. Así es. Es el Peter Pan. Es el Peter Pan. Y muy bien decías qué hace esta mujer con este marido, o cómo evitar que nuestros hijos luego sean futuros Peter Panes. Ves que cuando nosotros estamos al principio, cuando tenemos un bebé, lo que desarrollamos es el famoso apego. Se habla del apego. Los primeros 2 meses, muy importante, porque va a ser el vínculo estrecho con la mamá. La mamá o persona que sustituya ese rol, ¿verdad? Bueno, entonces, de esto va a depender en el futuro nuestro Peter Pan. Si hubo un buen apego, que se le llama apego seguro, o sea, para que exista este apego seguro tenía que haber una mamá estable, ¿verdad? Una mamá consistente, una mamá que sabe dar cariño, que va y que viene, que está muy presente en las necesidades del niño. Entonces va a tener un apego seguro. Si esta mamá está pasando por X situaciones, ella misma es insegura, ella misma también es inmadura, va a generar un apego inseguro en el niño. Entonces este niño ya no va a crecer como otros niños, ya va a crecer con un poco de inseguridad, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de apego, está el seguro, está el evitativo, los niños que no confían en los demás y confían más en sí, por ejemplo, también característica de esta primera relación que se dio con la mamá. Entonces, qué importante es esta primera etapa de la infancia, donde la mamá le va a transferir todo lo que es el amor seguro, todo lo que significa la contención, ¿sí? Los 2 primeros meses. Los 2 primeros meses, no, específicamente los 2 primeros meses son de demasiada dependencia de la madre con el niño. Por el tema de la lactancia, si no fuera lactancia, porque es vital para el niño. En realidad el apego se va a ir construyendo de a poco. ¿Sí? Al 3er mes él como que descubre a las personas del entorno y ya puede captar que hay un papá, que hay una hermana, que no es solamente la presencia de mamá. Ahí va construyendo el resto de la familia, va incorporando. En realidad serían ponerle desde 0 meses hasta los 2 años que él va desarrollando o la niña va a ir desarrollando el apego. Entonces, todas las personas que vengan a influir en su crecimiento va a dar a lo que va a ser después la personalidad, ¿sí? Sabemos que este niño, cuando es chiquito, nace con su propio temperamento, ¿verdad? Y las mamás dicen, este nene es diferente al otro, este es más llorón, este es más callado, este duerme más, este duerme menos, ¿verdad? O sea, es propio, ese es su temperamento, ya sale él con algo suyo. El carácter lo va a ir formando después, va a ir tomando el entorno y va a tener su carácter. Imagínate si tu bebé ya tiene ese temperamentito medio caprichosito o difícil, ¿verdad? Y le toca también una mamá que es un poco especial. No se establece un buen vínculo. Te voy a decir en guaraní, de acá y me muere. ¿Entendés? O sea, le gana ese mitad a esa mamá, porque esa mamá tampoco está consistente. Imagínate si hay dificultades en la pareja, si no hay papá, si hay una abuela. O sea, ese factor externo colabora muchísimo,
¿verdad? Entonces, todo esto va a ser el preámbulo de nuestro futuro Peter Pan. Claro. El Peter Pan no se instaló así nomás, se instaló desde acá. Entonces, desde esta mamá, o mamá, papá, por supuesto, sí. personas cercanas al niño en su primera etapa, son los colaboradores, los que van a ir estableciendo las pautas, las metas, más adelante. ¿Y los padres sobreprotectores, por ejemplo? Correctísimo, los padres sobreprotectores también sí, van a generar. Ellos son, yo te diría que ese es el punto clave. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no toques ese, te vas a quemar, yo nomás te voy a dar, claro. ¿verdad? Quédate nomás y yo te voy a alcanzar. Se suben en el colectivo y el niño se sienta la mamá parada, por ejemplo, porque él se va a lastimar, o no se va a las excursiones porque él no se sabe manejar solo. ¿Sí? Son niños que no se bañan solo, tienen edad de hacerlo, no hacen su tarea. Entonces, ¿qué estamos prolongando nosotros? La infancia. Claro. ¿Sí? Y se da más en varones que en mujeres, es una característica. También hay mujeres, le vamos a llamar igual Peter Pan, ¿verdad? Sí, claro. Otro detalle que te quiero poner antes que me olvide. Cuando hablabas del cuento del país del nunca jamás, ¿verdad? La isla del nunca jamás, Peter Pan viene y le lleva a Wendy. Sí. Porque viene en el sueño de estos 3 niños y le lleva a Wendy. Y Wendy va a ser la mamita de ellos ahí. Sí. Entonces, lo que siempre tenemos que tener presente es que para que haya un Peter Pan, tiene que haber una mamá. Una Wendy. Tiene que haber una Wendy. Sí. ¿Y cuántas Wendy habemos? Así mismo. Que estamos ahí pendientes que no le pase nada. Claro. Entonces, tanto del hijo como del marido Peter Pan. Correcto. El marido Peter Pan tiene una esposa Wendy. La esposa que también es ocuposa, que se ocupa de todo lo que el marido necesita, que el marido no sabe prender la cocina, o no sabe comprar su ropa, ni siquiera su ropa interior. De todo se ocupa la esposa, una esposa solícita, una esposa atenta, que en realidad esta mujer, esta Wendy, va a estar teniendo también una dificultad en su desarrollo, ¿verdad? Pero claro. Porque ella también está inmadura, ella también está insegura. Claro. Entonces, me prendo de Peter Pan para tener a alguien. Porque si no, ¿qué hace Wendy si no tiene Peter Pan? Claro. Se va a sentir sola y abandonada. ¿Y qué hace Peter Pan si no está Wendy? ¿Entiendes? Entonces, siempre que exista un Peter Pan, tenemos que saber que está una Wendy por ahí. Eso me parece interesante. Interesantísimo. Mencionar. ¿Cuántas Wendy? Todas las Wendy están mirando preocupadas. Seré yo. Bueno, tenemos ahora un material. Vamos, por favor, con este material. Causas del síndrome de Peter Pan. Pueden ser consecuencia de múltiples factores, rasgos de personalidad, estilos de afrontamiento de los problemas, etc. De todos ellos, el más importante tiene que ver con la infancia, una infancia excesivamente feliz que el paciente puede llegar a idealizar, o bien una infancia completamente infeliz, carente de afecto. Por otro lado, la mayoría de los estudios sostienen que es frecuente en casos en que no ha existido un aporte afectivo estable, la educación ha sido demasiado permisiva o ha existido déficit escolar. ¿Está correcto? Correctísimo, es así, es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Entonces esta mamá que no tiene la estabilidad emocional para transmitirle eso al niño, ¿verdad? Y obviamente un papá que va a venir a marcar también las normas, porque es muy importante los roles, son roles diferentes, ¿verdad? La mamá que tiene que hacer, que tiene que transmitir confianza, y el papá que tiene que transmitir autonomía. Cada uno tiene un rol, y si eso está ausente, obviamente sí van a desembocar en este tipo de síndromes. Perfecto. Bueno, y para seguir conociendo un poquito más este síndrome de Peter Pan, que pueden tener tanto varones como mujeres, pero en mayor cantidad son varones, recordando lo que nos dice la licenciada, que donde hay un Peter Pan siempre hay una Wendy, ¿verdad? Porque tienen que convivir, o si no, el Peter Pan encuentra siempre una Wendy, ¿verdad? Así y la es. Wendy encuentra o crea un Peter Pan. Así mismo. Bueno, vamos a ver este material que habla del perfil del paciente con el síndrome de Peter Pan. Tomar nota. Perfil del paciente con el síndrome de Peter Pan. Intenso deseo y necesidad de ser cuidado por otras personas que él considera más fuertes. Incapacidad de comprometerse y de cumplir promesas.
incapacidad para asumir sus propias responsabilidades. Prefiere que lo hagan otros. Por eso, busca a otra persona que asuma el papel de su padre o madre. Quejas y críticas constantes acompañadas, a su vez, por la incapacidad de proporcionar afecto a otras personas. Tendencia al egoísmo. Siente que todo debe girar en torno a él y se ofende cuando esto no ocurre. Dependencia especialmente emocional, aunque también es frecuente que exista dependencia económica. Su comportamiento es negativista o rebelde. Falta de empatía. Este hecho le dificulta las relaciones sociales y le puede llevar a aislarse socialmente, lo que contrasta con un elevado miedo a quedarse solos. Baja autoestima, lo que les produce una bajísima tolerancia a la frustración. Rasgos de personalidad narcisistas. Suelen sentirse insatisfechos con sus logros, pero no hacen nada para mejorar su situación. Verbalizan no querer envejecer, pudiendo idealizar su juventud. ¿Está correcto eso? Está correctísimo. En realidad también se dice que normalmente estas personas, aparte de depender de sus mamás, primero fueron sus mamás Wendy, buscan esposas Wendy y luego hacen que sus hijas sean Wendy también. O sea, van por 3 generaciones, ¿te das cuenta? O sea, cuando eran niños, cuando establecen una relación de papá y después son como hijos de sus hijas o de sus hijos. Porque ahí vimos hasta la edad adulta, pero eso continúa. Claro. El clásico abuelo a quien hay que hacerle todo porque él pues no sabe hacer nada. Y mamá pues nunca le dejó que haga. Y él no sabía hacer. Entonces todavía le seguimos haciendo al abuelo las cosas que él debería hacer, las que cualquier abuelo haría. O sea, prácticamente 3 generaciones puede pasar esto. Bueno, interesantísimo el tema, tenemos que hacer un corte, a la vuelta continuamos hablando. ¿De qué hablamos hoy? El síndrome de Peter Pan, desde 2 miradas. Si estás casada con un Peter Pan, ¿cómo es la educación de los hijos? Y si estamos criando a un Peter Pan, ¿cómo debemos actuar nosotros los padres? A la vuelta continuamos hablando. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete, el tema del síndrome de Peter Pan. Y vamos a poner, antes de seguir con otros materiales que tenemos, muy buenos materiales preparados por el equipo de producción, pero me gustaría poner ejemplos, doctora, para que nos ubiquemos un poquito, porque el síndrome de Peter Pan normalmente, la mayoría de las veces son varones los que tienen, que no asumen las responsabilidades de la edad. Así. Entonces, sería, por ejemplo, el marido o la persona que le gusta jugar, que es divertido, el alma de la fiesta tal vez, pero que llega a la casa y no tiene ningún tipo de responsabilidad y la esposa es la que tiene que hacer todas las cosas. Así mismo, continúa, digamos, ¿verdad? Lo que pasa es que como tiene este perfil así un poco seductor, digamos, sí, ¿verdad? La señora como que entra en juego también. Claro. Hablábamos recién, sí, atrás de cámara, que por ahí la esposa te puede decir, pero él se queda a jugar jueguitos nomás. Él lo único que hace es estar jugando jueguitos. En realidad no sale tanto de casa, pero está jugando jueguitos, no está colaborando, o sea, no considera que él tiene que colaborar con las tareas de la casa. Sí. No lo ve porque como tiene su perfil de niño, eso tiene que hacer la mamá, que es la esposa, ¿verdad? Entonces es muy difícil porque el niño, su hijo, no ve el modelo de papá responsable, claro, de papá que pone límites, sino es un papá como un hermano, un papá hermano. Amigo, no tanto amigo, porque... Compañero. Sí. Decían, y me parecía muy lindo el material, que son un poco egoístas y son narcisistas. Claro, sí. Todo tiene que satelitar alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces no es que comparto mucho tampoco. Se compiten también con sus hijos por la atención de la esposa, ¿verdad? La esposa tiene que atenderlo más a ellos otra vez que a los chicos, porque ellos también son como chicos, ¿verdad? Claro. A veces también, porque hablaba de la responsabilidad, les cuesta mucho el tema de la responsabilidad,
pero ponerle que logran tener éxito en su trabajo, porque tardan en estudiar, pero terminan de estudiar. No es que les guste trabajar mucho, pero trabajan y pueden llegar a tener éxito también. Y son estas personas cuya característica es la de todo para ellos y muy poco para los demás. O sea, el egoísmo total, narcisismo. Sí, sigue el egoísmo. Entonces, si van a traer cosas para la casa es en función a las necesidades de ellos, otra vez. Sí. ¿Verdad? Entonces, si es necesario, va a haber un campeonato de fútbol, entonces la tele se trae porque a él le interesa. Claro. No porque, bueno, vamos a compartir en familia, ¿verdad? Sí, No, sí. no, o sea, sigue esto. Si bien entonces son exitosos y tienen dinero, ese dinero funciona más en función a sus propias necesidades. No es una persona que comparta mucho lo que tiene. ¿Sí? Esa es otra de las características también. Perfecto. Bueno, ¿y la característica de la Wendy, que todo Peter Pan encuentra una Wendy? Pues, Es la que hace todo. Es la que, claro, la que está manteniendo el Peter Pan. Yo creo que al principio a lo mejor como que todos hacemos un poco de Wendy's, empieza quizás la relación así, y ¿qué pasa muchas veces? Y llega a consultorio, esta Wendy por ahí como que empezó como a crecer un poco más y se da cuenta de que esta persona no creció. Ella sí está dando un paso con los hijos y todos los demás, pero esta persona no le crece. Entonces se desestabiliza ahí la relación de pareja, Claro. como Iqueraila, ¿verdad? Ahora, hay una Wendy que va a ser forever Wendy, Sí. siempre va a ser Wendy, ¿verdad? Y están otras que no, que Claro. dieron el paso Sí. para adelante y sus parejas no. Entonces ahí ocurre siempre los roces y los quiebres en las relaciones, ¿verdad? Y decíamos también que esta Wendy tiene esta necesidad de sobreproteger, ¿verdad? ¿Y por qué lo tiene ella? Porque ella también trae carencias de su historia. Entonces lo que Wendy no quiere, lo que a Wendy le preocupa es que la abandonen. Ella tiene una herida de abandono de su infancia probablemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Él es mi marido o él es mi novio, yo no voy a dejar que se vaya. Entonces, ¿cómo le voy a atender? Y el cafecito, ¿querés agua? Deja nomás, mi amor, yo te voy a traer. No, no te vayas a preocupar y no importa. ¿Por qué? Porque no quiero que él se vaya. Entonces, ahí queda preso. Claro, y ¿verdad? la Wendy pudo haber tenido un papá Peter Pan Un papá Peter Pan, un papá ausente. también. Un papá muy autoritario que no le daba cariño. Claro. O sea, distintas características, Sí. mamá ausente, mamá autoritaria. Entonces una niña carente, Claro. que se convirtió en una mujer carente, con herida de abandono, ¿y qué voy a buscar? Alguien a quien darle todo mi Claro. amor. ¿Verdad? Pero vamos a aclarar también, porque hay muchas mujeres y varones, ¿verdad? Varones que les gusta jugar con los chicos, que les gusta la diversión, No, pero claro. no son Peter Pan. Y hay No. muchas mujeres que son muy agradables, que son Correcto. solícitas, que la atienden bien a todo el mundo. Y no por eso uno No. va a ser Wendy. O sea, No, no, hay no. que diferenciar Hay que también, diferenciar. Por ¿verdad? eso hablábamos al principio del síndrome. Claro. Para que reúna la característica de síndrome, tiene que tener todo eso que vos decías, los indicadores. Sí. La irresponsabilidad, la falta de empatía, el egoísmo, el narcisismo. Claro, ¿verdad? no todos los irresponsables son Peter Pan. Tampoco. Hay irresponsables son irresponsables Tampoco. nada más, ¿verdad? Sí. Y esto también, ojalá todos los papás jueguen con sus hijos, me Claro. encanta, o sea, es lo que deben hacerlo, Sí. ¿verdad? Les lleva a la cancha, juegan en sus casas Sí. perfectamente. O mamás también que están constantemente ayudando en la casa y Sí. siendo más solícitas, como decís. Por supuesto, y no por eso son Wendy, ¿verdad? Pero tienen que reunir una serie de requisitos para que digamos que se instaló el síndrome de Peter Pan. Perfecto. Bueno, y tenemos un material que habla de consecuencias. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Consecuencias. A nivel emocional, son frecuentes los niveles de ansiedad elevados y de tristeza, pudiendo adoptar estos últimos la forma de depresión cuando no son tratados. Al mismo tiempo, la persona se siente poco realizada en su vida, ya que el no asumir responsabilidades le hace también no disfrutar de los retos, lo que indudablemente repercute en sus niveles de autoestima. Está correcto. Está correcto, sí. Quizás una de las dificultades que se presentan a nivel de consultorio es que esto no está codificado por el DSM-4, el CI-10, donde dice que va a ser una enfermedad porque en realidad es un trastorno. Entonces no siempre es muy bien visto o tratado en los consultorios, ¿verdad? No todos acceden a esto, entonces muchas veces están pasando por cuadros depresivos o ansiosos y no se diagnosticó el síndrome de Peter Pan.
porque tampoco no todos los depresivos son Peter Pan, ni Claro. todos los ansiosos, ¿verdad? Sí. Como decía el material. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces tampoco el profesional ve todos estos indicadores para decir, pero este es un Peter Pan. Entonces es mucho más fácil hacer el abordaje, ¿verdad? Claro. Porque sí desarrollan depresión, angustia, se aíslan. Mira, esto por ejemplo, yo al leer no le tenía al Peter Pan de esa manera, porque me imaginaba al Peter Pan alegre, irresponsable, juguetón, pero sin embargo está también esta parte con depresión y con todo, ¿verdad? Claro, porque como le cuesta establecer vínculos duraderos, claro. no tienen los clásicos amigos, esos que te van a sostener, que van a estar a tu lado. Él no tiene ese tipo de amigos. Los amigos son ocasionales para divertirse. Entonces llega un momento que está solo. O sea, hay gente que lo deja, la esposa le deja, o sea, es el eterno irresponsable, el que está en un trabajo y te pasa todo el trabajo a vos, ¿verdad? Vos te estás cargando con el trabajo que tiene que hacer él porque él no sé, no me sale, tiene miedo, se oculta, se enferma, desarrolla también enfermedades. Entonces llega un momento que la gente lo deja de lado, ¿sí? Entonces en ese momento es que puede desarrollar estos cuadros. Perfecto, bueno, y atención con este material, vamos a ver si tenemos la solución. ¿Cómo superar el síndrome de Peter Pan? ¿Cómo superar el síndrome de Peter Pan? Estos cuadros son tratables, pero no se modifican a corto plazo. La recuperación comienza cuando el paciente comprende que tiene un problema, replantea su vida y ejerce una autocrítica. La persona tiene que aprender a manejar situaciones de frustración sin victimismos. Además, debe aprender a preocuparse por las necesidades de las personas de su entorno, no solo por las propias. Para superar el síndrome de Peter Pan, hay que ser capaz de asumir compromisos, es decir, de asumir responsabilidades. Sin embargo, la autosuperación del síndrome de Peter Pan no siempre es posible. En estos casos, la terapia psicológica es la mejor solución. La ayuda profesional de un psicólogo experto permitirá profundizar en el origen del problema, dotando a las personas de las herramientas necesarias para tolerar la frustración, para comunicarse y para comprender a las personas de su entorno. Ser Peter Pan es quedarse en la infancia. Ser maduro es avanzar hacia el futuro. Qué hermoso, ¿verdad? Me encantó eso. Qué realmente. buen material, felicitaciones. Hermoso. Y las imágenes, pero perfectas. Perfecto, realmente hermoso el material. Bueno, imagínate sacarle de ese estado a una persona que toda la vida vivió así y que cree que todos tienen que estar en función a él, obviamente que va a ser muy difícil. Nosotros le vamos a tener que enseñar, hacerle entender más que enseñar, de que crecer es bueno, ¿verdad? De que la vida tiene sus esfuerzos, tiene sus compromisos y que vale la pena, porque es lo que no instaló, es lo que se quedó grabado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tratar? Estas distorsiones cognitivas que se instalaron en la infancia. Vamos a mirar eso y vamos a decir, mira, era correcto que te atara el cordón hasta los 12 años. ¿Vos creés que era necesario que, no sé, te ataran el cinto uno a uno? Entonces él va a ir diciendo en su interior, no era necesario, yo lo podía hacer por mí mismo. ¿Vos creés que esto hoy tienen que hacer por vos o estás preparado para hacerlo? Entonces es volver a reeducarlo, digamos, darle nuevas habilidades sociales, porque tiene que aprender el tema de la empatía, por ejemplo. Como él no tiene empatía, no le importa el otro. No se ¿verdad? pone en el lugar del otro nunca. No se pone en el lugar del otro en el mundo. Entonces es también enseñarle que el otro tiene sentimientos igual que él, que al otro le duele igual que a él, para que él pueda ponerse en el lugar y mirar desde la otra perspectiva el daño que él está ocasionando, obviamente sin querer. Esto no es una cuestión de que él eligiera, claro. Es una cuestión del ambiente, del aprendizaje, producto de un sistema familiar que también tuvo sus falencias, claro. ¿verdad? Pero que todos pueden reaprender. Entonces yo creo que cuando esta persona descubre eso, va asumiendo nuevos compromisos y realmente hay muchos que vos los ves que han asumido nuevos emprendimientos y le ha ido muy bien, personas que vos decís, parece ante un irresponsable, pero qué cambiado que está, o sea, dan pasos, claro. Realmente. Claro, pero también como decía el material,
que comienza cuando la persona se da cuenta de que tiene ese problema. Y ese es el primer paso a la solución de todos los problemas. Cuando uno se da cuenta, este es el problema que tengo, ¿verdad? Así mismo, él tiene que desear cambiar por sí mismo. Claro. Y el ambiente le va a dar eso. Claro. Hasta que Wendy no desaparezca, Sí, él va a seguir. claro. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. ¿Qué pasa? Ya se dio cuenta que es Peter Pan. ¿Cómo actuar? ¿Van a terapia? Y sobre todo, atención, las Wendy's mamás que estamos criando tal vez a futuros Peter Panes. ¿Qué tenemos que hacer para no criar Peter Panes? De eso hablamos a la vuelta. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Yolanda Alderete, psicóloga. Estamos hablando del síndrome Peter Pan y decíamos antes de ir al corte, bueno, ¿cuáles son qué es lo que tenemos que hacer si es que después estamos viendo el programa y decimos, ups, mira, yo parece que estoy criando un futuro Peter Pan? O me doy cuenta, miro al costado, me casé con un Peter Pan, ¿qué hago? ¿Cómo viene la mano, doctora? Bueno, primero con los niños, Sí. que es lo que estamos ahí, lo estamos teniendo. Lo fundamental es, lo que siempre decimos y no nos vamos a cansar de decir, es poner los límites claros, ¿verdad? Las normas, establecer bien eso, se tiene que poner. Y más que nada, porque una vez que se ponga hay que hacerlas cumplir. Claro. Porque a veces decimos, no tome, no sé, no camines con el vaso, pero al final le dejamos que camine con el vaso, ¿entendés? Entonces, límites claros y que se cumplan. El no es no, por ejemplo, ¿verdad? Bien, bien firme. Cuando esto, porque me preguntaba recién, pero no todos los niños desarrollan este síndrome. Claro. Y yo te hablaba del temperamento al principio, ¿verdad? Que esto también va a tener que ver con el temperamento del niño, ¿sí? Y con el estilo de mamá que tenga, ¿te acuerdas? Entonces, esta mamá que ya se conoce que es un poquito floja, que ya se conoce que le cuesta, es la que tiene que estar más atenta. Sobre todo con los niños que vos te das cuenta que yo te decía, guaranina y por acá y ese. Cuando yo estoy viendo que mi hijo me puede, entonces pido ayuda, Claro. o sea, permito que alguien más me ayude con esto y obviamente voy a ir logrando poquito a poco establecer los límites, ¿verdad? Entonces, uno es permitirle que el chico se equivoque, ¿sí? Permitirle que el chico se caiga, permitir que el chico cometa errores. Porque ¿por qué normalmente las mamás impiden que hagan cosas? Porque va a ensuciar el piso, va a hacer mal la tarea, va a traer mal las cosas. Entonces, ella se evita un trabajo porque después tiene que limpiar, después tiene que volver a hacer la tarea, Claro. se tiene que ir al almacén. Pero evita que el hijo crezca. Correcto, evita que el hijo Las crezca. frustraciones que son necesarias, Así ¿verdad? mismo, sí. Entonces tiene que ver con esta mamá que ella también tiene que tener tolerancia a la frustración, de que el hijo va a cometer errores, Claro. pero que ella tiene que estar ahí para mirar y para controlar eso, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? El sentimiento de culpa que ella puede tener también, de le estoy criando mal, yo pues estoy todo el día trabajando, ¿cómo porque voy a venir a la oficina, voy a hacer Argel? Si apenas le veo 3 horas a mi hijo, porque después ya duerme. Entonces en esas 3 horas y camina por el techo, come, Sí. come en la sala, Y suele suceder eso, ¿eh? tira todo, porque como ella no está, Sí. entonces no importa, este es el espacio. Y no, o sea, los niños saben. Los niños saben que mamá trabaja y los niños saben que se come en la mesa. Ahora, si mamá dejó que se coma en la cama, qué gusto, mamá dejó que se coma en la cama. Pero él sabe que se come en la mesa. Claro. Y no tiene problema ni a comer en la mesa. Es la mamá no que tiene sentimiento de culpa. Y no hay culpa. ¿Verdad? O sea, mamá trabaja, papá trabaja, este es el horario que estamos nosotros, vamos a comer en la mesa. Claro, a veces también nosotros queremos comer en la cama, ¿verdad? Claro. Entonces, se genera un caos ahí. Sí. Y bueno, pero básicamente entonces esto, ¿verdad? Prevenir esta primera parte de la infancia, entonces quitarme la culpa a la mamá, porque tiene que ver mucho con este sentimiento de culpa que te decía, de sentir que le estoy fallando, entonces le condono muchas cosas. Eso es un programa, un título para un futuro programa, doctora. Ah, bueno. El sentimiento de culpa Sí. que tenemos las mujeres que trabajamos afuera Así mismo. al dejar a nuestros hijos. Sí. Y que hace que seamos como después queriendo lo que estás diciendo, Claro. por ejemplo, ¿verdad? Justificar Claro, eso, ¿verdad? sí. Entonces le hacemos un daño porque en realidad el niño sabe y entiende que mamá trabaja, que papá trabaja, ellos manejan mejor que nosotros los horarios. Sí. ¿Verdad? Y te dicen, yo llego en la casa y él se despierta. No duerme hasta que nosotros nos dormamos. Sí. Pero vos te vas con otras mamás que son firmes, que te buscan entre tus amigas, Sí.
Y vas a encontrar y te decir, no, a las 9:30 duerme. Claro. Él se va a dormir, pero vos las ves a ella que son más firmes, que los papás también, no, te vas a la cama, ahí no se come, o sea, colaboran en las normas y los niños se van a dormir. Claro. Pero cuando somos permisivas, ellos entienden. Pero para el niño también es mejor tener un hogar así con las reglas claras, porque sabe hasta dónde llegar, aunque de repente no le guste y diga no, pero le da tranquilidad y contención eso de tener reglas claras. Y fundamentalmente le estamos formando para la vida. Resulta que después se van a ir al preescolar. Nuestro nene ya se va al preescolar. Entonces, la maestra le quiere hacer formar la fila y dice, está loca esta. La maestra le quiere hacer comer en una mesa, pero ¿qué le pasa a esta profesora? Claro. Me quiere hacer dibujar cuando yo no quiero. Sí. Lo que él no hacía en su casa, esta señora le quiere hacer. Sí. Un berrinche contra la profesora, le odia a la profesora. Ya se va a terapia el nene, ¿verdad? Claro. Y en realidad lo que tenía era falta de habilidad nomás. Claro. ¿Pero por qué? Porque en la casa no había reglas. Claro. ¿Cómo la escuela le va a poner reglas? ¿Cómo me van a decir que no voy a entrar y que no voy a salir? Y nunca nadie le dijo Nunca nadie le dijo. Claro. Y era una cuestión tan sencilla en la casa, ¿verdad? Qué fantástico. Sí. Bueno, ¿tenemos otro material? Sí, vamos con ese. Prevención, ¿verdad? Vamos, por favor. Prevención. Debido a que la primera causa reside en el estilo educativo recibido en la infancia, los adultos que rodean al niño, especialmente los padres, son los principales agentes preventivos de este problema. Los niños deben también aprender a asumir responsabilidades ajustadas a su edad. Muchos padres evitan esto pensando que su hijo será más feliz si la vida le resulta más cómoda. Por otro lado, un estilo educativo hostil, rígido y con carencias afectivas importantes también podría predisponer al padecimiento del síndrome. Por lo tanto, el éxito de su prevención reside en educar de una manera en la que el amor incondicional se combine con unas pautas de responsabilidades propias de la edad. Correctísimo. Pautas propias correspondientes a la edad. A veces también le hacemos hacer cosas que a lo mejor están fuera del alcance en la edad. También convendría decir, ¿verdad? Porque hay papás y mamás muy sobreexigentes también que le hacen hacer cosas de adultitos, ¿verdad? Entonces tampoco, o sea, se crían como hostiles después también al hacer cosas. Yo me cansé de hacer, yo siempre hice todo, yo le hacía todo a mi mamá, yo me encargaba de todo, papá no hacía y yo hacía. O sea, la otra parte también de eso que es importante mencionar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahí veíamos también los diferentes estilos de educación, o sea, o muy permisivos o ya muy estrictos. Así mismo. O sea, los extremos por que supuesto, son dañan, malos, ¿verdad? Sí, siempre dañan. Y vos decías hace rato qué hacer con el papá, claro. ¿verdad? ¿Cómo hace esta mujer me con casé, el papá? Ahora descubro que me casé con un Peter Pan. ¿Qué hago con mi Peter Pan acá? Que es súper amoroso, pero como marido y papá no sirve ni para tranca de puerta. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Será que llega tanto? Pero bueno, entonces también revisarme. Sí. Yo como mujer revisarme. ¿Cómo elegí? Exacto. ¿En qué momento hice de Wendy? ¿Verdad? Que a lo mejor estuve también muy amorosa, muy atenta y no me fijé en eso, me pareció muy chulina la actitud de él. Sí. Y bueno, y después me quedé con el paquete, ¿verdad? Claro. Y claro, no me daba cuenta que mi suegra ya le decía bebé, nenito, chiquitito, ¿verdad? Y a mí me parecía muy chulina también eso. Yo también le terminé diciendo bebé, ¿verdad? Y resulta que tiene 40 años y le seguimos diciendo bebé, ¿verdad? Entonces, primero creo que también esta mujer tiene que darse cuenta de esto para poder ir indicándole que lo que quieren hacer es crecer juntos, ¿verdad? Hablábamos de que él tiene que tener deseos de cambiar. ¿Cómo va a hacerlo si yo no le voy mostrando pautas y no le voy quitando ciertos privilegios? Porque si yo sigo poniéndole el agua para que él tome, lustrándole los zapatos, hay mujeres que lo hacen, ¿sí? Comprándole ropa, porque él no puede irse o él no sabe comprar, es muy difícil que esta persona crezca, ¿ok? Entonces, tiene que ver un poco con la persona que está a su lado también, ¿verdad? O sea, en realidad el crecimiento es para ambos, porque ella tiene que salir de ese rol sobreprotector y entender que si él crece, no la va a abandonar, porque acuérdate que ella tenía herida de abandono, por eso ella era Wendy. Claro, o sea, no es, estoy viendo el programa y me doy cuenta ahora, uy, me casé con un Peter Pan, sino que estoy viendo el programa y me doy cuenta ahora, uy, soy una Wendy, que por eso tengo un Peter Pan a mi lado, ¿verdad? Y que juntos tenemos que salir.
¿verdad? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque Claro. uno, en realidad, da gusto mostrarle a veces los materiales porque rápidamente se identifican, ¿verdad? Sí. Y les causa gracia. Claro. Mira, lee un poco de este artículo, ¿qué te parece? ¡Wow! Aquí estoy yo, te dicen, Sí, ¿verdad? sí, sí, Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer en función a esto? Claro. Entonces, y la mujer también, sí, soy una re Wendy, me paso ocupándome de todo y obviamente termina agotadísima, ¿verdad? Claro, Sí, así claro. es. La Wendy es la que asume responsabilidades de los demás. De ambos, en el caso si es la pareja de ambos o si es de los hijos, se Claro. ocupa de todo, es la ocuposa, digamos. Así mismo. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Parece que hay muchos Peter Pan y muchas Wendy por ahí. Vamos a ver. Vamos con esa consulta. Daniela de Asunción dice, mi pareja tiene el síndrome de Peter Pan. Trato de ayudarlo. Le envío links con información. Le recomendé una terapia a la que fue, pero abandonó. ¿Qué puedo hacer? Claro, ahí hablábamos recién del perfil de ella, ¿verdad? Ella en esta etapa parecería que aparentemente no tiene todavía todo el perfil de Wendy, por eso ella está queriendo que él cambie, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente si él no desea, es muy poco lo que podemos hacer, sí mandarle esto que ella decía, información, mostrarle cuál es la característica, el perfil de un Peter Pan, pero hasta ahí, porque si no sería Wendy otra vez. Claro. Si ella le ve otra vez el teléfono, si ella le muestra todo otra vez, de vuelta está siendo Wendy. Entonces, la firmeza de ella de, ok, estos son nuestros compromisos, esto es lo que queremos hacer juntos, ¿te subís al barco o no, verdad? Claro. Así es. Fantástico. Bueno, tenemos otra consulta, por favor. A ver. Liliana de Cacupé dice, ¿cómo afecta a los niños un padre con síndrome de Peter Pan? Bueno, en un primer momento no le va a afectar tanto porque va a tener alguien con quien jugar. Entonces, convengamos que en la parte de la infancia probablemente no lo va a notar. Cuando él se vuelva adolescente, sí. Entre la pubertad y la adolescencia, sí. Porque ve esta conducta inmadura en su papá. De hecho, eso ya está generando a lo mejor algún problemita en la familia, sobre todo en la parte económica, sobre todo cuando salen, en fin. Ya da él muestra de que no está haciendo todo lo responsable. Es más, hasta le puede dar vergüenza frente a sus amigos y compañeros que el papá aparezca con esta característica de mitad y entre ellos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí le va a dificultar, no tanto en la primera infancia entonces, pero sí ya a partir de la segunda y la tercera. Pero ¿tiene también que ver el tema de Peter Pan con la manera de vestirse? ¿O puede ser un Peter Pan vestido de traje y de señor adulto sin necesidad de tener esa figura así muy jovial? No, no importa la vestimenta. A veces aparecen algunos así con un perfil de pendex, digamos, ¿verdad? Lendex. Sí, Le calla que se quiere hacer cierto. pendex. Sí, sí, sí. Pero no tanto, puede ser porque no un ejecutivo. Claro. Un ejecutivo que le costó llegar ahí, pero que está haciéndolo. Sin embargo, si puede, se va a desligar. Si puede, le va a decir a otro que haga. Él va a hacerse un poco al costadito, pero puede estar perfectamente vestido, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, es interesante ver esto y como decías, al ver el perfil y más conociendo el cuento de Peter Pan, entonces es mucho más fácil poder ubicar y cada uno ubicarse también si es que está formando parte de este cuento, ¿verdad? Así y cómo mismo. hacer para salir y seguir creciendo. Claro, y muy lindo lo que vos decías al principio, este psicólogo cuando fue a investigar se dio cuenta que sus pacientes no querían crecer. Por eso él desarrolla este tema del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Claro. Porque era evidente que había personas que no querían, no querían crecer, ¿verdad? O sea, te dicen, no quiero envejecer, yo no quiero crecer nunca, ¿verdad? Claro. Y bueno, es todo un desafío. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa. Muy bien, parte final de nuestro programa Padres al Día. Realmente a mí me encantó el programa, el síndrome de Peter Pan. Doctora Yolanda Alderete, agradecerte la presencia, lo que nos estuviste explicando. Y en estos últimos minutitos, si querés recalcar algo, resaltar algo de lo que estuvimos hablando. Bueno, más que nada, agradecerte también a vos por el programa. A mí siempre me gustó Peter Pan, desde la vez que lo leí me encantó, quizás porque también me identifiqué con algunas cosas. Pero más que nada decirle a las personas que quizás están mirando y tienen algunos en su familia, que esto no es una cuestión elegida, ¿verdad? Que esto es una cuestión que en función a lo que hablábamos al principio de temperamento, carácter, se fue instalando
que no se sientan culpables por esto, ¿verdad? Pero que sí busquen ayuda, que se puede trabajar, que se puede salir y que nada, que no, más que nada esto que hablábamos de la culpa, ¿verdad? Porque a lo mejor te genera un sentimiento de culpa, ¿verdad? Yo así le estuve criando a mi hijo, cuando no quería hacer su tarea le dejé, cuando estaba con sus rabietas no me importó, ¿verdad? Bueno, es así, las mamás somos así muchas veces y saber más que nada eso, que buscando ayuda se puede salir, sobre todo eso. Perfecto. Bueno, clarísimo, clarísimo. Doctora Yolanda Alderete, muchísimas gracias. Muchas gracias también a vos, Vivi. Te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Cuiden a su familia, a sus hijos, que es lo más hermoso que tenemos. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.